¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, después del intro ya estamos aquí de regreso en el canal en la aclamada sección que tanto les gusta a ustedes que se llama Su Versión, en donde hacemos una comparativa a ver qué es lo que hace de diferente Dimash de las versiones originales, en donde primero presentamos la versión original del tema al cual se va a reaccionar y después presentamos el cover, uno de los covers presentados por Dimash de ese tema. En este caso le toca a una gran canción, y digo que es una gran canción porque a mí esta obra de teatro me gusta mucho. No la he visto completa, he visto fragmentos, pero me gusta mucho el concepto, la dinámica, la música, los cantantes que participan ahí en esas obras. Es una obra que se llama Cats y estamos hablando de la canción de Memory. Esa canción que debutara más o menos por ahí de 1990 y algo. Eh, que creo que es del director Chris Lloyd Webber, creo, no estoy muy seguro. Si alguien me lo puede confirmar aquí en los comentarios, os voy a agradecer muchísimo. En donde por primera vez quien la cantó fue una gran diva, una gran voz, una gran señora como es Elaine Page. Vamos a reaccionar primero a la versión de Elaine Page en el musical de Cats. Obviamente esta video reacción, esta sección de su versión está altamente bloqueada por YouTube, por lo que tengo que estarle en algunas partes muteando el audio. Espero que comprendan esto, que si en algunas partes aparece el audio con mute es porque tengo que cortarle esos segmentos para que se los pueda presentar y YouTube no me lo bloquee. También, obviamente, como es una obra de teatro y como también la versión que vamos a reaccionar de Dimash es un programa de televisión, lo más seguro es que tenga que poner un filtro a la imagen para estar evadiendo un poco lo que son el copyright, los derechos de autor. Espero lo comprendan, espero no sea una molestia muy grande. Y pues bueno, sin más preámbulos, la canción Memory, la obra de Cats, tenemos a la gran señora y diva Elaine Page interpretando este tema. Vamos con el video. Como pueden ver, se está grabando dentro de la obra. O sea, ¿qué más realidad podemos pedir, no? Mm. Mm. Wow, algo que destaca muchísimo es la suavidad y la dulzura de la voz de la señora Ellen Page. Una voz muy clara, muy sutil, muy femenina, muy bonita, tierna. Es una voz tierna. Y me gusta mucho. No sé ustedes qué opinen, pero son de esas canciones que cuando las empiezas a escuchar con una voz así, te derriten. De verdad te derriten porque es increíble. Te transmite muchísimo en los primeros segundos de la canción. Mm.
was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. También algo que me está gustando muchísimo es cómo termina las pronunciaciones la señora Page. Saca el fraseo muy dulce y cuando termina con S o con ES su frase, como que la larga antes y ya las últimas letras, la última o las dos últimas, las pronuncia pero ya en voz muy muy baja para terminar la pronunciación y eso le da un toque de calidad que me está gustando muchísimo. ¿Qué puedo decir de la señora Ellen Page? Canta muy, muy bien y transmite muchísimo. What happiness was. Let the memory live again. Burnt out ends of smoky days, stale cold smell of morning. The street lamp dies, another night is over, another day is dawning. También nos muestra que cuando es necesario sacar la potencia, la tiene. Tiene un vozarrón, tiene un pedazo de voz la señora Ellen Page que muchas veces lo perdemos o lo confundimos porque la mayoría de la canción la canta muy suave, muy sutil, muy femenino. Pero en esta parte donde quiso acentuar más y donde quiso darle un impulso más grande, sacó la potencia de voz con unos tonos más graves y la verdad se escuchó delicioso. Ahí nos demuestra que el torrente de voz lo tiene, nada más que lo sabe ocultar muy bien. Vean la potencia. Ahí le vuelve a suavizar. Y la música. La música crece muchísimo y hace crecer muchísimo la canción. Esta música, no sé por qué, pero me trae esa sensación, esa aura de como si fuera un cuento de princesas de Disney. Tiene esa magnitud, esa, no sé, ese porte, esta canción que, no sé, ahorita que estaba escuchando la sección de cuerdas, cómo entraron los violines, después entraron más fuerte y se ve que también por ahí anda un cello. Como que me pasaban por la mente, no sé, Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Me pasaban esas obras clásicas de Disney, ¿no? Que tienen esa instrumentación y esa orquestación tan colosal, tan cósmica. No sé qué les transmite a ustedes, pero a mí me transmite muchas cosas al mismo tiempo. Recuerdos de mi niñez, recuerdos de mi juventud. La canción me gusta muchísimo, la señora Ellen Page canta precioso. Me trae recuerdos de las obras mágicas de Disney. No sé, es un cúmulo de recuerdos y de emociones que están ahí mezclados. Vean cómo crecen con la canción con los violines. Oh, wow.
Oh. Wow, lo tengo que decir, la chica que estaba cantando y con ella que hizo el dueto, que hicieron la armonización, precioso, tiene una voz muy bonita. Obviamente se le nota la voz juvenil, ¿no? Se le nota una voz muy fresca. A la señora Page, en este caso, pues se le nota ya una voz más trabajada, con más cuerpo, más madura. Pero es cuestión de la edad, no es cuestión de que una sea mejor que otra, sino que es cuestión de la edad, ¿no? Y aparte, en esta sección en donde la señora Page entregó todo, en esa parte fue como que un reclamo, no sé, me transmitió muchísimo, pero muchísimo. Vean cómo se entrega. Se le nota tristeza en la cara. Mm. Oh, wow. Duró mucho, sostuvo bastante esa nota. Bueno, pues hasta aquí llega esta versión de Ellen Page de la obra de Cats, la canción de Memory, que después este año 2024, el año pasado, Dimash le hiciera un cover. Eh, la versión de Dimash también me gusta muchísimo porque tuvo el elemento de que en este caso los gatos, obviamente no es dentro de la obra. Fíjense que muchas veces me he puesto a pensar, Dimash sería grandioso para obra musical, para que actuara en una obra teatral, pero de esas obras musicales. Un fantasma de la ópera, Cats, no sé, algo así, de ese estilo, algo grande, algo pesado, y yo creo que Dimash lo haría sin ningún problema, porque tiene la capacidad actoral y tiene la voz, y él, pues, él solito podría hacer las voces de todos, de las mujeres, de los niños, de los adultos, de los bajos, de los barítonos, de los sopranos, de los mezzo, de los altos, de los contraltos, de todos. Los podría hacer él sin ningún problema. Y sería grandioso ver a Dimash en obra teatral. Pero bueno, a lo mejor en un futuro, quién sabe, nunca se puede decir nunca, ¿no? Porque no, a lo mejor pasa, llega a pasar. Y pues bueno, ahora sí que me encantó la versión de Ellen Page. Es que es tan solo el nombre de Ellen Page, ya sabes que es calidad. Y pues bueno, vámonos ahora con la versión de Dimash Kudaibergen, con la canción de Memory. Así que vamos con el video de Dimash. Aquí los gatitos son los niños, los demás gatos. Mm. Wow. Wow. Como podemos ver aquí, Dimash sigue, como siempre, Dimash respetando los patrones. El arreglo es, obviamente está modernizado, un poco más moderno,
que el arreglo clásico para la obra de teatro, ¿no? Es que también son dos cosas muy diferentes. Presentarla dentro de una obra que tienes que respetar todo el patrón y los deseos del productor y del director. Y la otra es presentarla en un programa de televisión, ¿no? Donde puedes tener más libertad, no como que encerrarte tanto en el concepto de el sentimiento y lo que quiere transmitir la obra. Aquí es un sentimiento por aparte y tú transmites lo que en ese momento quieres dar a conocer. Pero pues Dimash, respetando los patrones de la señora Page y de la obra original, empieza con una voz muy suave, una voz muy delgada, una voz muy dulce, no femenina, masculina, pero igualmente de dulce y transmiten lo mismo. Es increíble. Mm. Wow. Hmm. ¿Se acuerdan el fragmento en donde les dije que la señora Page tenía potencia de voz, pero lo sabía esconder muy bien? Aquí Dimash nos demuestra que le sobra. O sea, no lo tiene que demostrar ni esconder. Sabemos que la tiene y cuando la saca, pero lo más bello de Dimash es que sabe cuándo sacarla y cómo sacarla. Y aparte la saca de una manera muy diferente a todos los demás. Porque, por ejemplo, la señora Page la sacó, pero siguió como que en su mismo género, lo que era balada. Y aquí Dimash la cambió de color de voz porque estaba cantando balada, pero cuando quiso acentuar la canción, aparte de que está cortada la versión, no es la versión completa como la de la obra de Cats, sino que está más bien fragmentada para hacer unos arreglos musicales que más adelante veremos porque la modernizan muchísimo. Aquí está fragmentada para hacerle ese arreglo y que no se haga como si estuvieras presentando la obra, ¿no? Sino como que es una canción muy por aparte, con unos arreglos más modernos para presentárselos a la generación del siglo XXI. Y pues bueno, aquí Dimash, en lugar de seguir con ese concepto de balada, cambia su color de voz y se va al registro del bel canto, ¿no? Nos da un registro más operístico, un registro más profundo, nos hace ese cambio para que nos mantengamos en la expectativa, no tener una misma secuencia de lo mismo, sino que nos va variando, tanto con la colocación de la voz como con el aire. Y eso me gusta muchísimo de Dimash, que siempre la varía, sí, respeta los patrones, pero nos las presenta de una manera totalmente diferente, una manera que nada más se la hemos escuchado a él, porque cuando mucha gente hace cover de esta canción, o de cualquier canción en general, y respetan los patrones o no, pero siguen conservando su mismo estilo. Si la quieres hacer en rock, toda la canción es rock, cantada en rock. Si la quieres hacer balada, o sea, mantener siendo balada, toda la canción y toda la voz va a ser de balada. Y Dimash cuando agarra una canción y la transforma, por eso decimos los días que la hace suya, porque no nada más si agarra una canción que es balada, le empieza siendo balada, pero después la cambia a bel canto, o sea, la cambia a ópera, después la puede cambiar a pop o a balada pop, la puede cambiar a balada rock, o puede hacer un belting de heavy metal, pero sigue respetando los patrones de la canción, pero le mete las variaciones que ningún otro artista hace. Por eso las versiones de Dimash son tan diferentes. Y por eso lo amo y quiero que me haga 3 hijos. No sé ustedes, pero yo pedí primero. Vean, ahí la cambia del canto.
Mm. Aquí ya la cambian completamente. Mm. Es lo que les decía en una misma canción, aparte de que el arreglo musical es transformado al siglo XXI, con música, digamos que más electrónica, ya música que deja de ser de orquesta y empieza a ser más como de computadora o una música sintética. Eh, Dimash, aparte de eso, está jugando también, como les digo, con las voces, no nada más la conserva en balada, se va a ópera. Por ejemplo, ahorita lo que acaba de hacer es que empezó un belting siendo como estilo bel canto y lo terminó siendo como un belting estilo rock. O sea, es increíble. Vean, empieza haciendo ópera y termina haciendo rock. Oh. Mm. Ahí nos muestra ese efecto que le encanta hacer con el micrófono para demostrarnos que está cantando en vivo. Wow. Mm. Mm. La sube. Wow. Wow. Estacatos de desayuno. Y bueno, hasta aquí llega la versión de Dimash. Obviamente es más corta porque es un arreglo para un programa de televisión. Y como les digo, lo hicieron por secciones, o sea, sacaron la primera parte, después se fueron a la parte de media y ya lo del final fue el nuevo arreglo que hicieron ya más para la juventud, ¿no? Para el siglo XXI, para introducirles la música eh, de calidad a las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera. Y me gustó mucho lo que hicieron. Me gustan las dos versiones por igual. Aquí no puedo poner que me haya gustado una más que otra porque simplemente respeto el trabajo de la obra original, de la obra de Cats, que es una obra que les digo, no he visto completa, he visto por fragmentos, pero me gusta muchísimo, me gusta el concepto, me gustan los disfraces, me gusta el tema, me gustan las canciones, me gustan los actores. Y es que no ha pasado cualquier actor por esa obra, han pasado actores grandes. Mm. Y pues bueno, la versión de Dimash, ¿qué les podemos decir? Tan solo el hecho de que esa canción tenga el apellido Kudaibergen ya es sinónimo de que va a ser algo de la máxima calidad. Y pues cantada por Dimash es una dulzura, una delicia. Pues bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció esta comparativa de esta? Como les digo, esta sección no es una competencia a ver qué versión es mejor, sino que simplemente admiramos el trabajo original y después vemos los cambios que le hace Dimash. Y pues la verdad esta sección me gusta muchísimo. Si quieren que regrese la sección de Dimash contra Dimash, donde sí es competencia, porque ponemos a competir a Dimash contra él mismo, porque si lo ponemos a competir contra otro cantante sería injusto para el otro cantante. Déjame en los comentarios y con gusto la regresamos. Digo, esa sección la dejé de subir porque el último video que subimos no tuvo tanto apoyo como lo estaban teniendo los anteriores.
Igual si quieren que esta sección de su versión continúe, ya saben, muchos likes, muchas vistas, muchos comentarios, muchas recomendaciones para que sigamos subiendo esta de su versión. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad de Látigo en Patreon, enlaces para Instagram y Patreon aquí abajo en la caja de descripción del video. Patreon es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Ahí en Patreon estoy subiendo los videos que YouTube me bloquee por causas de derechos de autor. Y ahí los pueden ver. Por eso es importante que me sigan en Instagram, porque ahí en Instagram les aviso si algún video quedó bloqueado y lo tuve que subir a Patreon. Y también ahí en Instagram les estoy subiendo las miniaturas de los videos antes de que salgan para que sepan a qué vamos a reaccionar y se vayan preparando y frotando las manos. Pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.